El resumen de Marcelo Longobardi. Bueno, por lo general nosotros estamos comenzando el resumen estos días alrededor de la vida económica de la Argentina, como lo hemos hecho en su momento con el tema del COVID, cuando era el tema más importante del día y del mundo, y de la Argentina también. Lo hemos hecho en las últimas semanas con la guerra y su evolución. Pues ahora nos toca arrancar el resumen con la agenda económica de la Argentina, que por supuesto, como ustedes bien saben, después completa Willy a la perfección. Pero hoy vamos a comenzar con una noticia que no tiene nada que ver ni con la guerra, ni con el COVID, ni con la economía, porque hoy tenemos un delirante, absurdo, estrafalario, inexplicable paro docente en honor de un señor llamado Santiago Goodman, que es el responsable de haber hecho un incendio en la provincia de Chubut, en una manifestación, y que como consecuencia de su situación judicial, CETERA ha convocado un paro de carácter nacional que no tiene el apoyo del gobierno, pero Sí. pero el gobierno ha presentado ayer unos elogios a CETERA significativos, pero bueno, el asunto está en que hoy yo no tengo idea a esta hora de la madrugada qué envergadura, qué éxito, qué acatamiento, claro. que es una palabra espantosa que se usa en la Sí, Argentina para medir los paros, el acatamiento, ¿no es cierto? ¿Cuánto acatamiento va a tener semejante medida? Pero lo vamos a mirar con atención esta mañana porque da cuenta de hasta qué punto esto se ha vuelto muy loco, ¿no? Es decir, estamos en un país complicado, tenemos crisis en todos los planos, y un gobierno que no da pie con bola, que está todo desarmado, ¿no? Y arriba de eso tenemos un paro docente por razones completamente disparatadas, ¿no? Yo presumo que el señor Goodman debiera defenderse en el plano judicial y en todo caso CETERA debiera apoyarlo con un abogado, o hacer eventualmente una marcha de protesta ante el tribunal en cuestión. Ahora, que los alumnos de toda la Argentina tengan un inconveniente como consecuencia de esta situación, Sí, sobre acá, todo Marcelo, acá, después de los resultados de las pruebas, que los chicos no están aprendiendo, que no se reciben en tiempo y forma, entonces no piensan directamente en los chicos. Bueno, ¿no? acá Lucas, nuestro genial operador, ya dice? contribuye con su punto de vista en el programa y me escribe, me pone Goodman, qué curioso, ¿no? Goodman quiere decir buen tipo, digamos, ¿no? Sí. Goodman, buena persona. Bueno, así que el tema del paro docente, a pesar de que no sea, que no afecte hoy el bolsillo de los argentinos, es un tema muy importante. Así que vamos a tratar el tema esta mañana como corresponde. Vamos a intentar hablar incluso con el ministro de Educación de la Nación. Yo por acá tenía algún comentario del gobierno. Tengo una pequeña mezcla en el resumen de esta mañana. Pero bueno, lo vamos a agregar después. Pero en cualquier caso, me parece que es una noticia como para que merece ser la noticia principal con la que arrancamos el resumen, por lo disparatado del asunto y por cómo la Argentina ha ido perdiendo el más mínimo sentido común, ¿no? No la Argentina, sino sus dirigentes, ¿no? Un dirigente sindical de la experiencia de este hombre, tengo un problema con su nombre. Sí, Baradel, Roberto Baradel. Roberto Baradel. Son los que integran, etcétera, ¿no? Venga a contribuir, digamos, al descalabro argentino con un paro docente a nivel nacional, cuyo alcance, obviamente, repito, desconocemos, en este contexto de la Argentina, ¿no? Es como que la gente se dedica básicamente a complicar las cosas más de lo que están, ¿no? Bastantes problemas tenemos con los problemas, dice el doctor De Pablo siempre, para agregarle a esto esta clase de disparates. Bueno, dicho esto, le voy a contar un poquito cómo está la economía, que es el tema que hoy preocupa seguramente a todo el mundo, porque hay, en primer lugar, una noticia que ver. Hoy creo que la palabra apropiada se la pone el diario Clarín, que es la palabra alivio, ¿no? Porque no da para buena noticia, ¿no? No da para festejar. Es un alivio, ¿no? Ayer el gobierno y la gestión de Sergio Massa han conseguido postergar vencimientos de deuda por 2 billones de pesos. Saben ustedes que hay desde hace un tiempo a esa parte una gran complicación económico-financiera como consecuencia no ya de la deuda en dólares de la Argentina, sino de su deuda en pesos, ¿no? De la cantidad de la enorme toneladas de bonos
que Argentina ha ido emitiendo con el paso del tiempo para capturar los pesos emitidos irresponsablemente por el Banco Central, ¿no es cierto? Bueno, había un conjunto de títulos públicos que vencían entre agosto y octubre, la mayoría en manos del Banco Central y del ANSES, es decir, el propio gobierno era, en algún sentido, con quien había que negociar, porque estos bonos estaban en manos justamente de entidades públicas, ¿no? Del ANSES y del Banco Central. Yo pensaba esta mañana, paréntesis, abro un paréntesis, ¿no? La ANSES, que se supone que tiene que administrar los fondos de los jubilados y pensionados, le compra bonos al gobierno que están todos calificados de camino a un default. Esto es no me quiero meter ahora en esto, es un capítulo aparte, lo quiero chequear con Willy, pero la ANSES maneja fondos de terceros, ¿no? Maneja los fondos que aportan los trabajadores para su futura jubilación, que en el caso argentino sirven para eventualmente para la futura jubilación de la gente y al mismo tiempo sirven para financiar el sistema solidario en el que Argentina está en curso. Ahora, estos tipos de la ANSES le compran bonos al gobierno y al Banco Central, claro, que son bonos que están en una instancia de semi-default. Nadie tiene idea si esos bonos van a ser pagados, canjeados por otros bonos o estallados en algún momento. Así que bueno, la ANSES y el propio Banco Central, que ha comprado bonos del Tesoro, una cosa inédita, son quienes han acordado con Massa. Así que la palabra que cabe es la palabra alivio, y no da mucho para festejar, ¿no? Y después hay otra cosa que habrá que ver si se verifica, que el gobierno y las cerealeras estarían cerca de un acuerdo. Las cerealeras, en el caso de que los chacareros le vendan a las cerealeras sus granos, ¿no? Claro que lo hagan, porque ¿no? El problema hoy no es que las cerealeras no quieran exportar, es que los chacareros no quieren vender, ¿no? Y no quieren vender porque están reclamando, y es textual de esta mañana, están reclamando directamente otro tipo de cambio, ¿eh? Han dicho ayer con todas las letras que con esta brecha cambiaria no hay forma, ¿eh? Ustedes pónganse en el lugar de un chacarero, ¿no? Que ve que el dólar contado con liqui vale 300 no sé cuánto, que el dólar MEP vale 295, que el dólar blue vale 284 y que todo eso tiende a subir, y el tipo tiene un dólar de 130 menos las retenciones y que cobra 80 pesos por dólar de lo que produce. Entonces el gobierno le dice, ustedes son unos hijos de su madre, liquiden lo que tienen. Y bueno, los tipos no lo liquidan. No, claro. Bueno, entonces el gobierno propone, claro, como no se puede acordar chacarero por chacarero, es una cosa difícil. Imposible, sea Massa visitando cada chacra y cada estancia y cada unidad productiva agropecuaria, uno por uno, diciendo, mire, usted sería tan amable de vender sus toneladas de soja, ¿entendés? Porque necesitamos los dólares. El tipo dice, anda, tómatela, ¿entendés? Bueno, entonces el gobierno pone la presión sobre un sector presionable, que son 5, ¿no? Los otros son 150.000, 200.000, 300.000, que son los cerealeras, que son los que le compran el cereal a los productores. Entonces hay, en principio, una especie de, no sé, de acuerdo para que las cerealeras liquiden dólares o le den dólares al gobierno en las próximas horas. Bueno, así que vamos a ver después también con Willy y con Martín Melo, por cierto, si esta historia es real, viable, concretable o lo que sea. Y acá llegamos al problema bien de fondo, sobre todo porque hay un dato que yo diría que es el dato del día, que en realidad se conoció ayer por la tarde, pero lo vamos a incluir ahora en este segmento de resumen como el dato más importante de todos los datos, ¿no? Vamos a llamarlo el dato del día. Bueno, ayer el Banco Central se desprendió nuevamente de 64 millones de dólares, que son monedas para un país, ¿no es cierto? Es decir, a ver, cualquier empresa importante en el mundo debe tener 60 palos en la cuenta corriente, ¿no es cierto? En el caso argentino, una pérdida de 60 millones de dólares ha complicado aún más el stock de reservas, que en las últimas 28 jornadas financieras han acumulado una pérdida de reservas de unos 2.100 millones de dólares, ¿no? El presidente del Banco Central, el señor Miguel Pese, ha dicho primero ayer que muchas veces el Banco Central ha estado con niveles de reserva muy bajos y pudimos afrontar la situación. Y después agregó que ya se está usando el swap chino,
el presidente del Central negó esto que yo sostenía ayer, o que yo sospechaba ayer, que están utilizando depósitos en dólares de la gente para abastecer la demanda de divisas, y que están usando, en rigor de verdad, el swap chino, ¿no? Vamos a ver después de qué se trata esta historia, si esto es cierto o no es cierto, pero ayer un periodista del diario La Nación, y acá viene el dato que quería ofrecerles como el dato más relevante del día en esta materia por lo menos, un periodista llamado Esteban Lafuente, a quien no tengo el gusto de conocer, conozco mucha gente en La Nación y ahí tengo muchos amigos, pero no conozco a Esteban Lafuente. Así que le mando un abrazo porque me parece que lo que ha hecho ayer en el portal de La Nación es publicar el dato más relevante del día de los últimos días, que es para cuántos días alcanzan las reservas del Banco Central. ¿Cuánto queda en la lata? ¿No es cierto? Eso. Bueno, y él responde a esta pregunta, ¿no? Dice que por su intervención en el mercado, la entidad ya perdió 780 millones en lo que va de agosto. Bueno, amplío la perspectiva, son, dijimos, 2.000 y pico en lo que va de los últimos 28 días, estamos a 10 de agosto. Las tenencias netas, dice Esteban Lafuente, llegan a 1.500 millones y alcanzan para aproximadamente 15 días. Si se tiene en cuenta, dice Esteban Lafuente, el ritmo de venta de dólares de la última semana. Claro. Es decir, a este ritmo de caída de reservas, pues el Banco Central aguanta 15 días más. Nada. Y este dato que parece un dato, bueno, una cuestión vinculada con el calendario y que bueno, que el hecho es un gran despelote, ¿no? Porque si esto efectivamente ocurre, estamos en presencia de una situación muy complicada. Muy grave. Y esa situación muy complicada tiene un agravante, que está manejada por gente que hace experimentos delirantes, como por ejemplo el que ayer intentó el presidente Fernández, que decía, bueno, con Sergio dijo, Sergio no estaba en la reunión, ¿no? Sergio no estaba, estaba el presidente, estaba Kicillof y otros funcionarios en un acto político. A ver, a mí me resulta una muy mala costumbre anunciar cosas en actos políticos, ¿no? Cuando el presidente anuncia algo para los argentinos, lo debe hacer en un acto para los argentinos, ¿no? En una conferencia de prensa, en la televisión, hasta te diría en una cadena nacional, ¿no es cierto? Sí, pero ¿por qué demonios se anuncian medidas de carácter nacional que afectan al conjunto de los argentinos en actos partidarios? Me parece horrible. Cierro paréntesis. El presidente ayer, con pocas ganas, me parece a mí, vamos a escucharlo enseguida, convocó a los empresarios y los sindicalistas a alinear precios y salarios por los próximos 60 días, ¿no? Lo hizo sin ninguna precisión, y el argumento que presentó el presidente es para que los argentinos dejen de padecer la inestabilidad que trae la suba del valor de los productos y servicios, y por supuesto les habló de este modo a los que él llama los especuladores, que no nos pueden hacer cambiar el rumbo. Bueno, el presidente dirá toda esta historia, pero hay que mirar la lata del Banco Central, de la que da cuenta Esteban Lafuente, ofreciendo el dato, creo yo, más relevante de la jornada. Si nos quedan para 15 días. Escuchamos lo que ayer ofreció como idea novedosa el presidente Fernández, dicho además, ustedes van a, por ahí lo comparte conmigo, por ahí no, presentado básicamente de muy mala gana. En el transcurso de esta semana, convocar a los empresarios, convocar a los sindicalistas de la Argentina, sentarnos en una mesa, marcarnos una hoja de ruta para alinear precios y salarios por los próximos 60 días, para que los argentinos dejen de padecer la inestabilidad que hoy viven en materia de precios. Y quiero que todos sepan que resolver ese problema no es solo un problema que debe resolver el gobierno. Es responsabilidad de todos y cada uno, del que produce, del que tiene la gran industria y del que consume. Así que en parte el presidente sugiere que es culpa nuestra, por ejemplo tuya, Romy, claro, mira. En tu condición de consumidora. Bueno, un guitarreo viejo, digamos, ¿no? Convocar un acuerdo de precio por 60 días, la verdad que, bueno,
El presidente agregó además otros comentarios en relación con cuánta inflación había cuando asumieron el gobierno. El mundo vive una inflación inesperada, es cierto. Yo solo para recordar, porque acá parece que nadie lo recuerda, nosotros asumimos el gobierno con 54 puntos de inflación anual. Nosotros tenemos que hacerle frente a ese problema, que es uno de los problemas que más preocupa al presidente de la República. El presidente de la República quiere que los salarios le ganen a la inflación. Quieren que de una vez por todas los precios se contengan. Quiere que de una vez por todas los especuladores desaparezcan de la escena. No estamos queriendo que no ganen plata. Estamos queriendo que ganen lo justo. Bueno, el presidente no advirtió otro camino más fácil que es para que los salarios ganen la inflación, que es que no haya inflación, ¿no? Claro, directamente. A ver, todos los argentinos saben a esta difícil. altura del partido que esta carrera es una carrera ridícula, ¿no es cierto? Es decir, bueno, convivimos con una inflación del 60, 70, 90, 100, pero aumentamos los salarios, ¿no? Eso te conduce a un estallido. Y sí. Parece mentira que un tipo que llega presidente de la nación no advierta semejante cuestión. Bueno, después agregó unos comentarios sobre lo que él llama los otros. Los otros. El enemigo. Que pueden ser unos sujetos peligrosos. Ahí escuchamos al presidente, dale. Quiero marcar que cuando trabajamos juntos tenemos la posibilidad de encontrar mejores resultados. Y que el valor de la unidad es un valor muy importante. Y que el valor de la unidad no debemos perderlo nunca. Porque cuando nosotros nos dividimos, aparecen los otros, que son los que tienden el puente, pero se olvidan de los que van de este a oeste. Hay algunos que piensan que el mercado está para resolver problemas. Y allá están, los metieron en los créditos UBA. Pusimos al Estado al servicio de la gente. El Estado debe estar para poner equilibrio allá donde el desequilibrio se pierde. Bueno, y arriba de esto habló quien acompañaba al presidente, que no era su ministro de Economía, Sergio Massa, sino que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Lo escuchamos. Cadena de valor, es la teoría económica, bueno, pero todos sabemos, ¿cómo es esto? El producto lo elabora alguien, después tiene otro paso en su elaboración o en la distribución, a veces son 10 pasos desde el productor hasta el consumidor. En cada uno de esos eslabones, el precio del producto va creciendo, a veces por costo, pero a veces simplemente por un proceso de especulación, por algún elemento que distorsiona el precio, de forma tal que entre el productor, que es una punta de la cadena, y el consumidor, todos esos pasos van agregando costo, y a veces costo ficticio, y a veces un proceso absolutamente artificial de elevación del costo. Bueno, para Kicillof la inflación es en parte una creación artificial. Hemos escuchado argumentos interesantes, inclusive bastante psicodélicos, pero este ha sido uno de los más fantásticos que hemos escuchado últimamente. Para completar este panorama que les estoy presentando respecto al estado de cosas de la economía argentina y de las finanzas públicas, hay que no mencionar obviamente el hecho de que ayer Brasil anunció que tuvo en el mes pasado una deflación del 0,68%, es decir, en un mundo que está inflacionado, por supuesto con distintos niveles, ¿no? Argentina está en las nubes y otros países están agarrándose la cabeza por el 9% anual. Bueno, Brasil ha conseguido con algunos experimentos interesantes, por ejemplo, bajar impuestos, ha conseguido frenar la inflación y que haya, inclusive en julio, un proceso inverso de baja de precios. Mañana se van a anunciar las nuevas tarifas de luz. No me quiero anticipar con esto porque después viste que hacen que cambian y no sé qué cosa, pero sí. El nuevo equipo que conduce el área energética de la Argentina, que está ahora a cargo de Sergio Massa, va a hacer anuncios mañana respecto de las tarifas, particularmente de la luz. Ayer leía con atención una crisis que vive una industria particular muy cercana al gusto de los argentinos, que es la industria de los salamines, ¿no? Sí, sí. De los chacinados, y particularmente de los salamines. Yo soy un fanático de los salamines. Qué rico, sí. Trato de mantener distancia de los mismos por una cuestión de salud, pero de vez en cuando me como un salamín. Un gustito, ¿no? Claro. Bueno, los directores de la Cámara Argentina de la Industria de los Chacinados han anunciado que están cerca de quedarse sin insumos para producir salamines y otros chacinados, y que por lo tanto la Argentina podría quedarse, como en tantas cosas, sin salamines, lo cual No, ese es el límite, Marcelo.
Bueno, como ustedes saben, y con esto cerramos este capítulo inicial del resumen, la Ciudad de Buenos Aires anunció la quita de planes sociales para aquellas familias cuyos hijos no vayan al colegio, ¿no es cierto? Sí. Que es una obviedad, es decir, la verdad que es una cosa que no está fuera de toda discusión, no fuera de discusión. Bueno, es más, la ciudad le pidió a la nación que haga lo propio, así que en general hay una política de que los subsidios y los, asignaciones que el Estado reparte a través de diversos procedimientos tengan algún nivel de contrapartida. Y esa contrapartida, seguramente la más importante justamente, es la que contrasta con el principio del resumen, que es que los chicos vayan a clase, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, misteriosamente el gobierno salió a criticar a la ciudad por pedirle a los padres que a cambio de sus asignaciones envíen los chicos a la escuela. Claro. Lo hizo la portavoz presidencial, la señora Gabriela Cerruti, Sí. Que le pareció inapropiado que se le exija a los padres que los chicos concurran a las escuelas. Cuando los chicos tienen que ir a la escuela. Sí, es una cosa que ya no se puede discutir. Es decir, a ver, hay cuestiones que ya no están en la mesa de discusión, que son así, es decir, la educación es la educación, se terminó, no vale la pena invertir un segundo en el asunto. Bueno, entonces esto conecta el principio del resumen con el final de este primer capítulo, es decir, hoy tenemos un paro disparatado como consecuencia de una cuestión de carácter judicial que involucra a un dirigente sindical de la provincia de Chubut, y tenemos a la vocera del presidente, su portavoz, oponiéndose al hecho de que haya cierta obligatoriedad en concurrir a la escuela. Lo del medio, finalmente, la finanza, la economía, la reserva, que digan día a día, que el acuerdo de eso es una anécdota, ¿no es cierto? En el medio de este principio y final del capítulo 1 del resumen de hoy, miércoles 10 de agosto. Enseguida les cuento cómo está la situación cuasi bélica entre la Argentina y Venezuela, siendo que el presidente Maduro ha declarado que librará una batalla contra la Argentina. Así que bueno, tómenme esto en serio, no es broma, no son esos chistes que yo trato de hacer, a veces sin éxito, por supuesto, pero es verdad, lo voy a contar después, es todo cierto. La temperatura en Buenos Aires, Romy. La temperatura es de 9 grados 6 décimas, 9 grados 1 la sensación térmica, humedad 78% y cielo despejado, la máxima para hoy 15 grados. Ya venimos. Son las 7:15, Romy, estamos repasando los datos del tiempo y el pronóstico para este día, miércoles 10 de agosto. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 9 grados 6 décimas, 9 grados 1 la sensación térmica, humedad 77%, con cielo despejado. Se esperan 15 de máxima, con vientos de direcciones variables, y el cielo que va a estar mayormente nublado, parcialmente nublado, y entonces esta máxima de 15. Bueno, hemos resumido hasta acá los temas educativos de la Argentina, que son importantes, el paro del día de hoy. Hemos contado el estado de cosas en materia financiera de la Argentina, particularmente este dato tan relevante de que eventualmente el Banco Central tiene para 15 días de reservas, y hemos contado también este proyecto, este lanzamiento ayer del presidente de convocar a un diálogo entre empresarios y sindicalistas para parar a los especuladores por 60 días, ¿no? Dicho esto, vamos a presentar enseguida el segundo capítulo del resumen, que tiene un protagonista además que está dentro de este programa, y me refiero al capitán Nicolás Singer. Buen día, Nico. Hola, Marce, buen día. Mirá cómo llegó. Qué grande. En este miércoles. ¿Sabés qué estamos escuchando, Marce? ¿Qué estamos escuchando? Esto es Benny Goodman. Y quiero que Benny sepas, Goodman. aprovechá estos próximos minutos, Marce. Aprovechá porque a las 7 de la mañana hay paro, se termina este programa. Claro, exactamente. ¿Sabes por qué? Goodman es el sindicalista. Claro. Es un homenaje, este es un homenaje a vos, que sos un buen tipo. Pero Goodman. Vos también sos Goodman. No, Se hace paro por el señor Goodman, hacemos paro por vos. Sos un buen tipo. Bueno, así que aprovechá estos próximos minutos, Yo me adhiero al paro, yo me adhiero. Sos un genio, sos la alegría de esta radio, Nico, y la alegría de los argentinos. Con positivismo.
en tu condición de capitán aeronáutico, voy a dedicarme a tu tema dentro de poquitos minutos. Bien, bien, esperamos por eso. Antes le voy a contar los últimos detalles de cómo va la causa de vialidad, que involucra obviamente a la señora Kirchner y que tiene al país mirando, todo el mundo mirando esta historia. Ayer, el muy destacado fiscal Diego Luciani afirmó que, bueno, dijo Báez eran Néstor y Cristina, es decir, conectó a los tres como si fuesen la misma cosa, ¿no? Eso y decir testaferro es básicamente lo mismo, ¿no? Es más, el fiscal denunció que había una suerte de canal ilegal y secreto para efectivizar los pagos al señor Lázaro Báez, que se utilizó un total de 1.317 veces, ¿no? Esto si quieren lo ampliamos más tarde, no quiero detenerme en este punto, pero evidentemente el fiscal avanza con información muy precisa respecto de las relaciones entre los Kirchner, el gobierno y Lázaro Báez, y también respecto de cómo operaba este sistema que le otorgaba a Lázaro Báez una montaña de obras que no se terminaban, que tenían sobreprecios y que tenía unos privilegios importantes para ser ejecutados los pagos. La contracara de esta historia es el problema del fútbol, ¿no? A partir de esta fotografía publicada por el diario Página 12, mostrando al fiscal Luciani y a uno de los jueces del tribunal, el presidente del tribunal, el doctor Rodrigo Jiménez Uriburu, integrando un equipo de fútbol que se desempeñaba de modo amateur en la quinta Los Abrojos, que pertenece al expresidente Macri. Y a partir de esta publicación, la señora Kirchner y otros involucrados en la causa han pedido la recusación, tanto del fiscal como del juez. Ayer, Cristina Kirchner volvió, de modo bastante infantil, diría yo, a cargar contra el Luciani y contra el juez con un posteo hablando de fútbol para pocos. O sea, Cristina Kirchner no se toma esto demasiado en serio, digamos, ¿no? Escribió fútbol para pocos, ¿no? Contracara de fútbol para todos, claro, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan del papelón de Macri? Escribió cuando le mostró a Xi Jinping, el presidente chino, yo agrego hoy, después explico por qué, el tenebroso presidente de China, cómo había hecho un gol en su quinta de Los Abrojos. Yo no sabía que Macri le había mostrado un gol al presidente chino. Bueno, señaló la señora Kirchner en un hilo de tweet, ¿no? Y agregó, a que no sabés a qué equipo le hizo el gol Macri. Sí, puso, adivinaste, al Liverpool, el equipo del fiscal Luciani y el presidente del tribunal Jiménez Uriburu, y al camarista Llorens, el que sobreseyó a Macri en la causa por espionaje a los familiares de las víctimas de Lara San Juan. Bueno, en este punto la señora Kirchner no tiene mucho para celebrar, porque ella ha emprendido espionaje contra medio mundo, ¿no? Pero bueno, no importa. Así que bueno, lamentablemente, y como consecuencia de este comportamiento tan alegre que emprenden en la Argentina los fiscales y los jueces, estamos en una segunda discusión, además de la primera, que es la de Báez, respecto de las cuestiones del fútbol en la quinta de Macri, ¿no? Un disparate que va a servir para que la señora Kirchner eventualmente pueda, no detener, pero sí complicar el curso de la investigación. Así que hasta el presidente de China aparece en esta historia del fútbol en lo de Macri, ¿no es cierto? Obviamente que hay mucha gente que sostiene con mucho fundamento que, entre ellos nada menos que el doctor Sapsay, que es un amigo de este programa y un tipo súper sólido en esta materia, que esto no es motivo de recusación, ¿no? Pero yo agrego que es un motivo de complicación, ¿no? Obviamente que probablemente las recusaciones sean finalmente negadas, pero en el mientras tanto la señora Kirchner aprovecha y gana tiempo, ¿no? Y se victimiza argumentando que ella ahora es la víctima, digamos, de un equipo de fútbol, ¿no? Integrado por políticos y por jueces que la quieren perjudicar y que encima le mostraban los goles al presidente de China, ¿no? Toda una discusión, la verdad, una discusión totalmente disparatada, psicodélica, usamos la palabra por segunda vez. Es más, el diputado del Frente de Todos, se llama Eduardo Valdés, que es muy cercano al presidente Fernández, que fue embajador argentino en el Vaticano en la época de Cristina Kirchner,
el juez militante Ramos Padilla y el asesor del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Jorge Rachid, han convocado para este sábado una marcha en el Parque Centenario para exigir la democratización de la justicia y apoyar, por supuesto, a la señora Kirchner en el marco de la ofensiva de los futbolistas en su contra, ¿no? Bueno, todo un disparate fenomenal, ¿no es cierto? ¿Saben quién es el problema, quién aparece como un problema serio en este proyecto de que el gobierno llama democratizar la justicia? ¿Quién aparece? Un senador, Ajá. el señor Rodríguez Sá, que se opone a que se reforme la Corte. Hoy había una sesión en el Senado para tratar el asunto y avisó él oportunamente que hoy no iba a estar en Buenos Aires, ¿no? Entonces traba la discusión. Bueno, nos metemos en el tema que involucra a la Argentina y Venezuela y que nos ha puesto al borde de una batalla, tal como anunció hace 48 horas el presidente Nicolás Maduro. Dijo, daremos la batalla contra la Argentina que nos robó el avión. Bueno, ayer este conflicto, digamos, digno de un programa de Alberto Olmedo, ¿sí? ¿Se acuerdan del General González? Sí. Este es un conflicto digno de un sketch del histórico y genial humorista argentino Alberto Olmedo, ¿no es cierto? Ayer el gobierno de Venezuela calificó de falso positivo el atentado a la AMIA. Falso positivo. Falso positivo. Bueno, a juicio de ellos no habrá ocurrido tal atentado, ¿no es cierto? Ponele, ¿no? Y utilizó esta deplorable definición para reclamar el avión que permanece en la Argentina, que está detenido como consecuencia de una orden judicial, ¿no es cierto? Bueno, al mismo tiempo, el teniente coronel, atento Nico, sí, el a teniente ver, coronel, toda la gente que tenemos que enfrentar, a ver. el teniente coronel, presidente de la compañía Emtrasur, que supone que es la dueña del avión, exigió que Argentina entregue el avión y dijo que esto le representa a Venezuela un grave daño patrimonial, ¿no es cierto? El señor Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional Chavista, del Congreso Chavista, también atacó a la Argentina, en este caso atacando la libertad de expresión. Dijo que el portal Infobae y el diario Clarín mienten sobre Venezuela, ¿no es cierto? Vamos a tener que hablar con Jorgito Rodríguez, entonces. Bien. Hay que hablar con él, digamos, hay que hablar con el doctor Haddad, hay que hablar con la gente de Clarín para tratar de atenuar este eventual conflicto, siendo que el señor Rodríguez, tenemos el audio, hizo este comentario. Déjense decir barbaridades. Esos medios de comunicación, el Clarín, Infobae, todos esos productores de mentira, ¿por qué no dicen que el avión era francés? ¿Ustedes han leído eso, que el avión era francés? ¿Era francés? Air France. ¿Han leído? Infobae ha dicho, el avión francés, iraní, venezolano. No, porque tienen que crear la matriz para robarnos, para secuestrar y violar los derechos humanos de venezolanas y de venezolanos. Y ahí sí es verdad que nosotros nos vamos a tener cuidado y nos vamos a ir de frente, nos vamos a ir con uñas y dientes, nos vamos a ir con nuestro intelecto, nos vamos a ir con nuestros brazos, con nuestras piernas, con nuestros corazones. No se violan derechos humanos de venezolanos en el extranjero. Ay, Dios mío. Estaba eufórico, Jorge. Pero para que no termine, querido capitán Singer. A ver. Aparece otro sujeto llamado Pedro Carreño, sí, que es un diputado de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, que de algún modo sustituye al Parlamento, llamando pelele, títere y jalabolas al presidente Fernández, ¿no? Bueno, pelele y títere ponele, ¿no? Sí. Ahora, jalabolas no se lo vamos a permitir, ¿no es cierto? No, es una falta de respeto. Jalabolas. No sé qué significa jalabolas, pero suena feo, es muy grosero, jalabolas. Bueno, le exigió, por supuesto, atacando así al presidente de los argentinos, que devuelva el avión retenido en Ezeiza, ¿no es cierto? Es más, hubo ayer marchas en Caracas
manifestaciones públicas con banderas y todo contra la Argentina, exigiéndole al país que devuelva el avión. Y te digo más, el chavismo ayer puso como condición para retomar el diálogo con la oposición en Venezuela, es decir, entre los chavistas y los antichavistas, que la Argentina devuelva el avión. Así que el diálogo político en Venezuela depende de que la Argentina devuelva el avión. Y esa misión la vamos a encarar nosotros. Sí. Nicolás Singer y yo. Claro que sí. Con nuestro conjunto de valientes voluntarios, que en las próximas horas vamos a tomar Ezeiza, vamos a rescatar el avión y lo vamos a devolver como corresponde. Sí, ¿no es y cierto? que termine en el Clarín e Infobae. El Clarín También. y el Infobae. Yo voy a hablar personalmente con la gente de Clarín que conozco, aunque no sé si me tienen mucha simpatía. Sí, yo creo que sí. Y voy a hablar también con el doctor Haddad, que es un gran amigo mío, para que paren, ¿no es cierto? Sí. Basta de tanta mentira. Para que paren de decir mentiras. Tenemos un audio más, no sé si corresponde a este señor, al señor. Pasamos recién el de Carreño, ¿no? Acá está el de Carreño, pasamos el de Carreño, el del constituyente Pedro Carreño. Adelante. Primero, exigirle, oigan, al gobierno argentino que devuelve el avión que es venezolano y decirle al presidente Fernández que demuestre si es un pelele del imperio, si es un títere del imperialismo o verdaderamente gobierna a ese país, y que se ponga en consonancia con las expectativas, porque hasta ahora, con esa conducta, lo que subyace detrás de ello, no le voy a decir a la bola por la hora y el respeto, es una actitud de rastrerismo con el imperio norteamericano, una actitud rastrera. Entienda el presidente Fernández que no es un problema de la justicia, sino un problema político, porque quieren seguir criminalizando a esta patria. Le falta el General González. Le agregó rastrero. Rastrero, exactamente. Claro, porque Jalabola es eso, es el adulador, el que quiere conseguir alguna cosa, entonces... ¿Cómo no? Bueno. También esto sería digno de un sketch de Woody Allen, ¿no es cierto?, de la película Bananas, por ejemplo, o cosas por el estilo. Bueno, así que tenemos la responsabilidad, hemos asumido la responsabilidad, el capitán Nicolás Singer y quien les habla, de contribuir a la paz en América Latina, evitar una batalla que Venezuela nos ha declarado, y vamos a contribuir a devolver el avión como corresponde. Y esto va a ocurrir en las próximas horas. No podemos ofrecer detalles, porque por supuesto eso abortaría nuestro plan, pero ya está listo el plan, está escrito, está pensado y está logísticamente preparado. Líderes de la paz. Exactamente. Que no haya más jalabolas. Bueno, permítanme completar este resumen con un dato local y una breve repaso de la agenda internacional. Los responsables de la seguridad santafesina, que es un tema eléctrico en la Argentina, el señor Jorge Lania y la señora Emilce Chimenti, ministro de Seguridad y jefe de la Policía de la provincia, han presentado anoche sus renuncias al gobernador Perotti. Saben que Santa Fe tiene problemas muy graves, tanto con el narcotráfico, tanto con la conducción de la seguridad. Si no hay forma de que el Estado santafesino y que la nación argentina puedan contra estos tipos. Entonces van cayendo los funcionarios y ahora se han quedado sin ministro de seguridad y sin jefe de la policía. Dicho esto, permítanme un brevísimo repaso del estado de cosas de un mundo que está también completamente del tomate, y empezando por el hecho de que ayer hubo unas explosiones muy fuertes en Crimea, en una base rusa en Crimea. ¿Qué es Crimea? Crimea es una península históricamente estratégica, que Rusia había tomado, se la había sacado a Ucrania, no ahora, hace mucho tiempo. Frente a aquel episodio, el mundo se cayó la boca, pero allí empezó el conflicto del avance de Rusia sobre Ucrania, tomando y robándose a Crimea. Bueno, ayer hubo una serie de explosiones en Crimea, muy serias, que fueron después atribuidas por una fuente citada por el New York Times a un oficial ucraniano que efectivamente produjo estos estallidos. Y esto produjo al mismo tiempo una amenaza rusa respecto de comprobarse que esto fue producto de una operación de un militar ucraniano, que van a responder con creces. Así que las cosas van empeorando en vez de mejorando.
Bueno, al mismo tiempo, ayer la OTAN, y esto es muy importante, presentó su preocupación por una zona fronteriza que hay entre Polonia y Lituania, donde está, ahí se conecta a un lugar que pones el dedo y explota, que es Kaliningrado, que es una especie de pedazo de Rusia que está fuera de Rusia, y se supone que Rusia podría en cualquier momento atacar este lugar, ¿no? Y esto expandiría obviamente el conflicto ya directamente a las fronteras polacas y a la propia Polonia y Lituania. Así que atención con este dato. Y el otro conflicto que está en desarrollo, aunque aún no formalmente no empezó, pero digamos que ya empezó, es China y Taiwán, ¿no? Taiwán comenzó a hacer ejercicios militares reales, China extendió los suyos, amplió los ejercicios militares casi poco menos que sin plazo, y siguen rodeando a Taiwán por mar y por tierra, ¿no? Hay una observación hecha ayer por el New York Times de algo que, bueno, yo venía planteando hacía muchísimo tiempo, que es el nivel de radicalización del presidente chino, el señor Xi Jinping, a quien Macri le mostró un gol, según la señora Kirchner, cosa que presumo ya no habrá conmovido lo más mínimo a Xi Jinping, que no se le mueve la cara, ¿viste lo que es, no? Nada. ¿Ustedes le vieron la cara al tipo? Sí. No se le mueve un pelo, De piedra. Parece un maniquí, ¿no? Es decir, es un sujeto sin gestos, ¿no? Sí, bien duro. Sí, no, a mí yo miro, viste que yo uso, a mí me gusta mucho mirar para entender, mirar para aprender, mirando, simplemente uno aprende mucho mirando. Si la observación es un modo de adquirir alguna clase de información. Y yo lo sigo a este sujeto, ¿no? Que parece una máquina, casi poco menos que peor que Putin, ¿no es cierto? Que es otra máquina infernal, ¿no es cierto? Bueno, el New York Times ha subrayado, obviamente, el grado de radicalización que este hombre tiene y que está ahora obviamente en curso alrededor de un conflicto de consecuencias imprevisibles como es un conflicto entre China y Taiwán. Es noticia también en estas horas el expresidente Trump, con una historia que no se puede creer, que solo puede pasar en Estados Unidos. Parece que Trump tiró documentos en el inodoro. No. Oficiales. Y en Estados Unidos hay unas reglas muy importantes respecto de los documentos de los presidentes, que no se pueden tirar. Memos, anotaciones, informes, minutas de reuniones, notas personales, no se pueden tirar. El personal de la Casa Blanca tiene la obligación de recolectar esos documentos y juntarlos y después van a los archivos de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y vieron que después de X tiempo esos documentos se revelan y van a las bibliotecas y son motivo de investigación y demás. Es una muy buena práctica. Entonces alguien fotografió, aunque esto resulte algo escatológico, el inodoro de Trump. Es interesante. Y encontraron ahí flotando unas notas del presidente Trump que ilegalmente el presidente Trump arrojó al inodoro, ¿no es cierto? Y esto ha generado una gigantesca crisis porque el FBI está detrás de las cloacas de la Casa Blanca, poco menos, buscando las notas que Trump tiró al inodoro, ¿no? Bueno, así que nada, simplemente para que sepan que hay un lío con Trump importante, que aprovechó, por supuesto, este contexto para presentar su candidatura presidencial. Atención con este dato, porque el Reino Unido ya ha anunciado formalmente, ya presumo que a partir del lunes, Juan nos va a contar detalles de lo que está pasando en Europa con la energía. El Reino Unido ha anunciado un plan de emergencia para el invierno con cortes de energía programados para industrias y hogares y un aumento de las tarifas brutal, ¿no es cierto? Esto se conecta, por supuesto, con la guerra, ¿no es cierto? Sí. Y fíjese cómo la guerra está generando situaciones de conflicto interno en los países, ¿no? Porque ya hay un conjunto hay sectores británicos que se niegan a pagar la luz, ¿no? Y esto va a generar inestabilidad para el tipo que le tenga el trabajo de suceder al señor Boris Johnson, que va a empezar su administración, tiene que administrar un conflicto que le viene de la guerra y que le complica obviamente el panorama político interno, porque parece que los británicos se cansaron de pagar tarifas. Claro. Bueno, y por último les cuento que los niveles de sequía en Europa están en un récord, ayer lo comentábamos, pero hay un estado de cosas que no ocurría desde 1961, es decir, el año en el que yo nací, o sea, hace 61 años, ¿no?
hay caídas drásticas en las cosechas, medidas de emergencia, países que no tienen agua, lugares sin agua, secos totales. Así que bueno, un lío. Bueno, señores, estamos, creo yo, con un poquito de demora, a las 7:05, con el resumen de este día miércoles 10 de agosto, debidamente presentado, y con nuestro plan, con el capitán Singer, anunciado, sin detalles, pero anunciado, ¿no? Déjense decir barbaridades. No, por favor. Con nuestro propósito de evitar una confrontación militar entre la Argentina y Venezuela, ¿no? Vamos a hacer una contribución a la paz, y vamos en las próximas horas, vamos a rescatar el avión de Seiza y lo vamos a devolver a sus verdaderos dueños, los terroristas. Sí. Todo por ellos. Exactamente. Para evitar que los argentinos tengamos la consecuencia de un ataque de Venezuela en nuestra tierra. No, por favor. No le voy a decir a la bola por la hora y el respeto. No. Exactamente, por supuesto. Sí. Bueno, y vamos a sumar, en son de paz, vamos a convencer a la gente de Clarín y al doctor Daniel Haddad, el titular de Infobae, a que se sume a esta cruzada por la paz en la región y que dejen de publicar barbaridades. Con la verdad. Sí, exactamente, sobre Venezuela. Ahí, hemos dicho. Déjense decir barbaridades. Eso, grande capitán Singer, ya venimos.